Comenzar ya tenemos un porcentaje alto de la gente que estaba apuntada online, así que bueno, vamos a dar comienzo a esta píldora tecnológica que organizamos desde Aclima. Como sabéis, venimos como agentes de intermediación de oferta y demanda y miembros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Venimos desarrollando estas píldoras para intentar poner en contacto al ámbito de investigación vasco con las empresas del sector ambiental. Esta es la sexta píldora de este año. En las anteriores hemos podido conocer diferentes proyectos y líneas de investigación que nos han transmitido desde los centros tecnológicos, en la que tuvimos la colaboración de BRTA. Y en esta segunda vuelta de las píldoras, pues en esta ocasión vamos a contar con la colaboración de la UPV-HU, la Universidad del País Vasco, para poder, para que nos cuenten, o los diferentes grupos de investigación nos trasladen pues cuáles son sus proyectos de referencia y en qué ámbitos están trabajando de cara a trasladar esa información a las empresas del sector ambiental, ¿no? Sobre todo estamos, nuestro foco principal sería poder trasladar, ¿no?, este conocimiento hacia mercado a través de la colaboración con las empresas del sector, que creemos que es pues, una labor que Aclima debe cumplir como parte de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Hoy nos acompañan varios investigadores de la UPV que nos van a hablar de tecnologías para el reciclaje de residuos y la valorización de CO2, que bueno, ahora mismo son dos líneas, desde luego, bastante vigentes, tanto a nivel estratégico europeo como de País Vasco. Tenemos que agradecer también a Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación, pues el apoyo que nos está dando para organizar estas píldoras. Y bueno, recordar a todos los que vais a asistir al webinar que va a ser grabado. Publicaremos posteriormente en la web de Aclima, en la web de YouTube de Aclima, el vídeo de la píldora, así que podéis consultarlo con posterioridad. Y sí os pedimos, por favor, que mantengáis cámaras y micrófonos desactivados para evitar interferencias durante la píldora. Y bueno, para presentar también un poco esta labor de colaboración con las empresas en el ámbito de la innovación de la Universidad de UPV, vamos a tener también a Nagore Tellado y Ricardo Merino que nos van a presentar un poco esta área de la universidad para posteriormente pasar a la parte más técnica, ¿no?, con las dos ponencias que nos van a dar Miriam Gil, que es profesora adjunta de la UPV-HU, y Alexander López, que es profesor agregado en la universidad. Entonces, comentaros también que bueno, tendréis disponible luego el chat del Zoom para poder hacer las consultas que creáis necesarias después de las presentaciones. Y bueno, doy paso a Nagore y a Ricardo para que nos trasladen, nos presenten un poco el área de innovación y de relación con las empresas de la universidad. Nagore y Ricardo. Gracias, Miquel. Bueno, soy Nagore Tellado, soy la directora de Innovación y Transferencia de la UPV y, como ha comentado Miquel, antes de empezar las charlas técnicas, sí que queremos comentar un poco cómo funciona esta oficina de transferencia, ¿no?, de universidad a empresa. Para eso estoy con mi compañero Ricardo, que también trabaja en la OTRI.
Y bueno, pues Ricardo, no sé si prefieres presentarse ahora. Vale, bueno, pues soy Ricardo Merino y dentro de lo que es la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad, me ocupo un poco de todo aquello que tenga que ver con la propiedad intelectual, con la gestión de resultados de investigación y con cómo trasladarlos al tejido industrial que sois vosotros, ¿no? A fin de cuentas. No sé muy bien qué más decir sobre mí, así que básicamente que encantado, ahora continúa. Muy bien, voy a compartir pantalla. Tenemos una muy breve presentación sobre lo que hace la OTRI para que nos conozcáis un poquito mejor y sobre todo para que podáis tomar contacto con nosotros siempre que lo consideréis interesante. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Entiendo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Vale, entonces, la misión de la Oficina de Transferencia y Tecnología de la OTRI es acercar toda la tecnología y conocimiento, patentes que se realizan en la universidad hacia la empresa. Esa es nuestra misión y para eso trabajamos. Ya existen muchos grupos de investigación que tienen contacto directo con empresas, pero lo que queremos es maximizar esa relación. Entonces, muy brevemente, tenemos 3 mecanismos de transferencia. Le llamamos Servizua, valoración y entrepreneurship. Entonces, en servicios está mucho más orientado a proyectos o incluso a laboratorios. Es como una subcontratación a las empresas. La parte de valoración ya es la creación de patentes y la venta por licencias, que luego explicará Ricardo. Y entrepreneurship es la creación de nuevas empresas y spin-offs. Entonces, tenemos estos 3 modelos de colaboración con las empresas. Perdón. Entonces, dentro de Servizua, ¿qué se enmarca? Pues primero tenemos lo que llamamos asistencia técnica. La universidad tiene un equipamiento singular, unos laboratorios pues, de alta excelencia científica que también puede poner a disposición de las empresas. Entonces, la empresa puede venir a la universidad a hacer sus ensayos o encargárselos a la universidad. En ese sentido, bueno, luego indicaré, tenemos una página web con todos los laboratorios a disposición de las empresas. En la parte de asesoramiento científico hacemos tanto proyectos de I+D, más de un asesoramiento científico, vamos a llamarlo más sencillo, ¿no? El conocimiento de la universidad, ponerlo a cargo de las empresas con proyectos de I+D, pero que son sobre todo asesoramiento técnico. Y también hacemos con las empresas y con los otros centros tecnológicos lo que es desarrollar nuevo conocimiento en la frontera, ¿no? Del conocimiento más allá del estado del arte. Y también colaboramos en esos proyectos de I+D. Entonces, para que os hagáis la idea de la magnitud de esta actividad, hay en la UPV hay 200 grupos de investigación activos en transferencia. Tenemos 700 entidades cliente y bueno, hay una facturación de casi 12 millones de euros el año pasado en este concepto de servicio. Tenemos una página web en la que están los laboratorios que están a disposición de las empresas. Ahí tenéis el link. Esa parte se llama SDiker, como veis, lo podéis buscar en Google, así. Y luego, pues también hacemos servicios bajo contrato, o sea, lo que es una subcontratación al uso, o colaboración en los programas ASITEC. Las empresas también pueden participar junto con la universidad en este tipo de programas patrocinados por la SPRI y por el Gobierno vasco. Respecto a la valorización entrepreneurship, Ricardo os va a ilustrar un poco cuál es nuestra actividad. Eskerrik con Nagore. Bueno, yo espero que se me escuche bien, hablo muy rápido. Se te escucha muy bien. Gracias. Vale, pues voy allí. Nagore ha sido muy humilde. No ha dicho que, bueno, somos una universidad generalista, pero aún así estamos en el top 2% mundial, ¿no? Estamos entre las 400 mejores universidades en el ranking de Shanghai. Y somos muy buenos en lo que se llama la transferencia, ¿no? De hecho, somos la segunda universidad del Estado en cuanto a indicadores de transferencia.
Ya hemos hablado un poquito de lo que ahora ha explicado un poco de todo ese tipo de contratación de I+D que tenemos con las empresas. Perdón. Unos 1.500 contratos anuales en este tipo de servicios. Y en lo que respecta a mí, en cuanto a lo que yo quería hablar, pues un poquito sobre valorización y sobre emprendimiento, pues somos muy activos. Estos son datos del año pasado. Tenemos unas 26 nuevas patentes prioritarias del año pasado y 24 licencias. Lo importante es que el 34% de nuestros activos está ya transferido a empresas. O sea, creamos bastante tecnología que es apta para entrar ya a lo que es el tejido industrial. En la parte de emprendizaje nos dedicamos también mucho a conseguir que todo aquel investigador o alumno que tiene una idea empresarial basada en tecnología, sobre todo que se han creado por resultados de investigación de la universidad, pues que se le anima siempre a que pueda crear una empresa, una EBT, una spin-off universitaria. Y tenemos 3 programas de emprendimiento asociados a todo esto y creamos el año pasado 16 nuevas spin-offs. Hay que decir que el 92% de las spin-offs que creamos, a 5 años vista, siguen vivas. Y son buenos socios también. El caso notado de este año ha sido, por ejemplo, una spin-off universitaria en el mundo terapéutico que acaba de sublicenciar la tecnología que se había creado en la universidad. Será sublicenciado a su vez a una empresa china por 100 millones de, bueno, 100 no, 90 millones de euros. Tenemos buenos productos, ¿vale? Eso sí, aunque los resultados puedan parecer llamativos, que de hecho lo son, como universidad nuestra misión y propósito en la transferencia no se basa en resultados, ¿vale? No se basa en conseguir ni más patentes, ni más licencias, ni hacer más spin-offs. Como cualquier empresa sabe, sobre resultados no hay control. Si nos basásemos sobre ello, pues esto no acabaría bien, ¿no? Porque basar nuestro propósito en objetivos, pues no puede ser, ¿no? Así que nos centramos en aquello sobre lo que sí que tenemos control. Y sobre lo que tenemos control es sobre producir resultados de investigación de muy alta calidad. Y esto es lo que realmente nos puede hacer atractivos como socios de I+D. Y como muestra, no quiero quitar más tiempo a los verdaderos protagonistas de hoy, que son Miriam y Alex. Así que por mí, yo doy por finalizada mi intervención, más larga de lo que pensaba. Y Miriam, Alex, esto es vuestro. Vale. Pues gracias, Nagore y Ricardo, por esta introducción interesante que, por cierto, ya tenemos que hablar para los 2 temas que habéis comentado. Y bueno, vamos a pasar ahora a comentar a Ricardo a la parte técnica, en la que vamos a contar con Miriam y Alexander. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción con los currículum, ya en la parte dura de los webinars en las que siempre meto alguna pata. Entonces, bueno, ya me podéis perdonar si no meto todos los títulos correctamente de vuestros currículos. Pero bueno, tenemos a Miriam Gil, que es ingeniera química y doctora en Ingeniería Química por la UPV-HU y desde 2018 es miembro del Grupo de Investigación SUPREM del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, donde ingresó como investigadora postdoctoral y su actividad está enfocada directamente, fundamentalmente enfocada al diseño, caracterización y testeo de materiales catalíticos para procesos químicos y concretamente participa en la línea de investigación relacionadas con las tecnologías del hidrógeno y el diseño de sistemas de reacción avanzados. Ella nos va a hablar en esta ocasión sobre procesos de valorización de CO2 y luego vamos a tener también a Alexander López, que es profesor agregado de Tecnologías del Medio Ambiente en el Departamento de Ingeniería Química y de Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde obtuvo el título de ingeniero químico y posteriormente el de doctor en Ingeniería Ambiental. Su área principal de investigación está centrada en la obtención de materias primas, combustibles alternativos y energía a partir del tratamiento de residuos complejos que pueden provenir del ámbito industrial como del urbano. Y es miembro también del personal técnico de la Fundación Eusko Iker
como entidad acreditada por el Gobierno vasco para la evaluación de los informes de seguridad de las empresas vascas afectadas por la legislación de accidentes graves en los procesos en los que intervienen sustancias peligrosas. Y Alexander nos va a hablar sobre procesos avanzados de reciclado termoquímico. Entonces, pues bueno, os doy la palabra y bueno, adelante. Eskerrik asko, Miquel. Bueno, eguerdi on guztioi, ya buenos días a todos. Como bien has dicho, yo soy Miriam Gil, soy profesora en la Escuela de Ingeniería de Bilbao e investigadora, miembro del grupo SUPREM. Entonces voy a intentar compartir. No sé si podéis ver la presentación. Sí, sí podemos. Ay. No sé por qué no veo. Ahora lo que no lo veo soy yo. Si vosotros veis Sí. La vemos en formato... Bueno, la tienes en... ¿Ahora? ¿Puede ser? Ahora. Muy bien. Vale, perfecto. Pues eso, como os decía durante mi intervención, y ya que está mi compañero Alex conmigo, comenzaré presentando un poco el grupo de investigación al que pertenecemos, el SUPREM. A continuación describiré un poco el equipamiento del que disponemos. En el tercer lugar, describiré brevemente cuáles son las principales líneas de investigación en las que estamos trabajando y dada la temática de este webinar, pues me centraré un poco y os mostraré qué es lo que hacemos en una de las líneas en las que valorizamos dos residuos simultáneamente, como serían las cenizas y el dióxido de carbono. Y en último lugar, pues citar los proyectos y colaboraciones que están actualmente vigentes en el grupo. Entonces, SUPREM es un grupo de investigación que está que proviene del inglés Sustainable Processing Engineering. Está integrado dentro del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y, por tanto, pues formamos parte de la UPV. Estamos situados al lado del estadio de San Mamés. Este grupo de investigación se fundó en 1986 y ya en 1998 fue reconocido como grupo consolidado tanto por la UPV como por el Gobierno vasco. En 2008 implementó la metodología de las 5 S en todos sus laboratorios y así en 2010 obtuvo el reconocimiento de grupo de alta capacidad por el Gobierno vasco. Actualmente el grupo lo conformamos 24 miembros, entre los que nos encontramos pues profesores, investigadores pre y postdoctorales. En lo referente al equipamiento del que dispone el grupo, pues contamos con un amplio dispositivo de medios técnicos, entre los que predominan sistemas de reacción y sistemas o equipos para la síntesis y caracterización de nuevos materiales. Dentro de estos sistemas de reacción tenemos numerosas plantas de actividad a escala laboratorio. Se trata de plantas versátiles, ya que son sistemas modulares configurables. Es decir, podemos personalizar tanto las condiciones de reacción como pueden ser la presión, temperatura, caudal y por supuesto pues, por los reactivos que queremos alimentar, ya sean en fase gaseosa o fase líquida. Por tanto, se trata de equipos que podemos decir que son multifunción y que podemos aplicar a diferentes procesos. Y por otro lado, tendríamos sistemas de reacción catalítica ya más innovadores que se ajustan a procesos químicos específicos, ¿no? Tienen un objetivo concreto. En estos, al igual que en las plantas microactivity, podemos integrar reactores, ya sea tipo membranas selectivas, como es el primer dibujo de arriba a la derecha, microreactores, sistemas configurados como pueden ser los monolitos o incluso fotorreactores para poderlos aplicar en la catálisis, en la fotocatálisis. Además, dentro de estos sistemas diseñados a medida, digamos, contamos con una planta para la gasificación y reacciones de pirólisis. También tenemos otras plantas a escala de laboratorio que están destinadas a distintos procesos de biorefinería. Y tenemos algunas plantas donde llevamos a cabo simultáneamente tanto la reacción como las operaciones de
de separación. Este sería el caso, por ejemplo, de una destilación reactiva, lo que nos permite en muchos casos pues, abaratar costes y simplificar lo que es el proceso. Y una vez analizado todo el despliegue tecnológico del que disponemos o todos los sistemas de reacción, hay que complementarlos, como bien he dicho, tanto con equipos para la síntesis de estos materiales como para la caracterización. Tenemos bastantes equipos de este tipo y a modo de ejemplo en pantalla os muestro pues, las bombas calorimétricas que utilizaríamos para poder determinar, por ejemplo, el poder calorífico de algunos combustibles, equipos de CHN o los ICPs para determinar las composiciones elementales, la TGA para realizar análisis termogravimétricos, espectroscopía infrarroja para moléculas individuales, ¿no? O mezclas de multicomponentes, y tenemos también una amplia gama de cromatografía, tanto en fase líquida como puede ser el HPLC, como en fase gaseosa. GCs, micro GCs acoplados a detectores de llama, ¿no? A detectores FIZ o a detectores masas. También podemos determinar propiedades texturales gracias a la fisisorción de nitrógeno. Tenemos otro equipo para realizar quimisorciones, reducción a temperatura programada, desorciones también. Y en el caso de que no dispongamos de un equipo en concreto, pues tenemos la suerte de contar con el servicio general de investigación que ha comentado anteriormente Nagore, en el que tendríamos ya fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, también microscopías, tanto de barrido de transmisión, Raman, resonancia magnética molecular, por lo que con todo esto cubrimos lo que sería ya toda la caracterización de los materiales con los que trabajamos. Y una vez analizado todos los equipos que tenemos y los equipos de caracterización, pues sería interesante saber dónde los aplicamos exactamente. Lo que hemos hecho ha sido intentar englobar las líneas actuales en las que estamos trabajando, y la primera de ellas, una parte muy importante, sería la de las tecnologías del hidrógeno. Por un lado, nos centramos en producir hidrógeno a partir de distintas materias primas. Anteriormente los esfuerzos se dirigían más a las materias no renovables, a los combustibles fósiles, pero actualmente nos hemos centrado en las materias primas renovables, es decir, a producir biohidrógeno. ¿A partir de qué? Pues ya sea a partir del reformado de biogás o de bioaceites que se forman en la pirólisis de otras líneas, bioalcoholes y otro tipo de residuos. Luego, otra parte importante dentro de este área sería la de almacenar hidrógeno. Esto lo llevamos a cabo con sistemas LOX, que serían los líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. Estos sistemas permiten absorber y desorber hidrógeno, lo que es muy útil porque funciona como un almacenamiento de hidrógeno en zonas donde se necesita hidrógeno puntualmente, zonas muy descentralizadas. En este caso concreto, comenzamos diseñando diferentes materiales que puedan llevar a cabo esa reacción de hidrogenación-deshidrogenación, aunque también nos estamos preocupando pues, por investigar en cuál es la mezcla correcta para poder inyectar el hidrógeno gas en la red de gas actual, de gas natural, o cosas tan diferentes como analizar cómo envejecen esos materiales en la red de gas, los materiales de tubería y los equipos en condiciones tan extremas como pueden ser 100 bares de presión o 400 grados de temperatura. Otro de los usos que le estamos haciendo al hidrógeno, que estamos analizando, es aplicar hidrotratamientos, es decir, tratamientos térmicos o catalíticos para mejorar bajas calidades de combustibles. Estos podrían ser el caso de la reducción del azufre, del nitrógeno, del oxígeno, en función de lo que se demande, ¿no? Y por último, estarían las tecnologías Power to Gas. En este caso estaríamos transformando energías en otros productos de alto valor añadido. Y lo interesante sería poder aplicar ese hidrógeno renovable que hayamos sintetizado previamente. Los productos que más estamos investigando actualmente pues serían el metano, gas natural, el metanol o el amoníaco. Otro segundo bloque podría ser el del almacenamiento de la energía térmica. En este caso, fundamentalmente lo que hacemos es preparar distintos materiales
que sean adecuados para llevar a cabo estas reacciones reversibles en las que se libere y se absorba el calor de nuevo. Y estamos trabajando fundamentalmente en la síntesis de perovskitas. Y en un tercer bloque general, aunque no por ello menos importante, ¿no? Pues estaríamos hablando de lo que viene siendo el reciclaje y la valorización de los residuos, que es el que está más estrechamente relacionado con el webinar en el que nos encontramos. En este caso, nos preocupamos por diseñar, por ejemplo, procesos hidrometalúrgicos en el que aprovechemos residuos industriales, tales como los polvos de acería o las escorias procedentes de hornos de fundición, y los convirtamos en productos que puedan tener un segundo ciclo de vida, ¿no? En el caso de los polvos de acería, pues intentamos obtener procesos para conseguir productos de zinc y de sales de zinc. Y en el caso de las escorias, pues lo que intentamos es rebajar ese contenido de flúor y aluminio que limitan su uso posterior, y obtenemos productos, por ejemplo, que se están aplicando actualmente en la fabricación de LEDs. En segundo lugar, y de una línea en la que luego se extenderá más en profundidad Alex, estaría el reciclado y la valorización ya de residuos o de biomasa y de sus derivados. De la biomasa y de sus derivados, fundamentalmente, intentamos sintetizar biocombustibles y precursores de polímeros. Mientras que ya de residuos que no son renovables, de los residuos plásticos de petróleo y desechos, pues también se pueden alcanzar o obtener combustibles y otro tipo de productos que veremos posteriormente. Y en un tercer lugar estaría la captura y la valorización de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, otro residuo, un gas altamente contaminante por su contribución al efecto invernadero, que ahora tanto nos preocupa. Y en este sentido, pues tenemos como dos alternativas, dos vías abiertas. Una de ellas ya la he comentado, que sería la tecnología Power to Gas. En este caso, además de añadir hidrógeno renovable, otro de los reactivos que utilizaríamos podría ser el dióxido de carbono residual de una industria capturado. De manera que después de una reacción obtengamos dos productos que ya tienen un valor añadido. En este caso, pues también nos encargamos de sintetizar tanto los materiales catalíticos como de optimizar lo que es la reacción química, los parámetros de reacción, presión, temperatura, así como analizar si es económicamente viable, cambiar diferentes parámetros para composiciones. Nos adaptamos un poco a lo que se nos exige, ¿no? Y en último he puesto aquí, os hemos querido mostrar una línea en la que es curioso porque se valorizan simultáneamente dos residuos. Estaríamos cogiendo, por ejemplo, unas cenizas volantes, un residuo sólido de una empresa, y a su vez valorizaríamos las emisiones en estado gaseoso. Y este material se está utilizando actualmente como material de construcción. Y ya que nos ha parecido una muy apropiada, ¿no? Y por estar tratando de manera conjunta dos residuos, pues os voy a hablar brevemente, ya no me extiendo mucho más, sobre qué es lo que hacemos exactamente en esta tecnología en Suprem. El objetivo principal es eso, valorizar simultáneamente cenizas volantes y dióxido de carbono que se generan en actividad industrial, como puede ser una incineradora de residuos, puede ser una cementera, de manera que obtendríamos dos residuos diferenciados. Por un lado, cenizas volantes sólidas y por otro lado, el contaminante de dióxido de carbono. Tratar o gestionar estos residuos de manera independiente es costoso, es más complejo y por tanto Suprem ideó una tecnología en la que simplificar ese tratamiento de alguna manera realizándolo de manera conjunta. Entonces, eso se planteó una carbonatación. ¿Qué es la carbonatación? Pues simplemente obtener las cenizas, el residuo, y luego carbonatarlo, ¿no? Aplicarle una reacción química con dióxido de carbono. De este modo estaríamos obteniendo un residuo tratado, que sería la ceniza carbonatada, y que en principio, siempre y cuando ajustemos bien los parámetros de reacción, podría ser adecuado para ser posteriormente utilizado, ya sea en cementeras o en materiales prefabricados en el sector de la construcción. Este proceso, que así suena muy bonito y muy simple, pues está compuesto de varias fases, ¿no? que de manera simplificada se podrían resumir de la siguiente manera. Lo que hacemos aquí es, recibimos el sólido, recibimos la ceniza, la caracterizamos con las técnicas que he mencionado anteriormente
la composición, la estructura, las propiedades que tiene, la porosidad, cómo actúa, ¿no? Qué propiedades mecánicas nos va a poder ofrecer de cara a su posterior uso. Y aquí he indicado con un asterisco que de manera simultánea debería hacerse lo mismo con la corriente gaseosa que nos llega. No obstante decir que los primeros ensayos preliminares los realizamos con dióxido de carbono puro, en vez de con la corriente industrial. Pero en vista de todos los componentes que tiene la ceniza y lo que luego va a poder salir, pues no esperábamos que las impurezas que pudiera haber en esta corriente puedan originar ningún inconveniente o fueran a modificar mucho el proceso. Entonces, una vez ya caracterizadas los residuos, lo que diseñamos fue una planta en la que ocurriera la reacción. A grosso modo podríamos decir que tendríamos aquí en la parte izquierda de la imagen pues la alimentación de CO2, como ya he comentado, en un primer momento dióxido de carbono puro. Luego en la parte central tenemos un reactor de tanque agitado, que es donde va a ocurrir realmente la reacción con su sistema de agitación, y pues otros equipos complementarios que sirven para el control de los parámetros de la reacción. Entonces, una vez colocadas las materias primas, el dióxido de carbono y las cenizas, en las que he de comentar que las cenizas se alimentan conjuntamente con agua. La carbonatación se hace en vía húmeda para favorecer la reacción, el medio de reacción. Entonces, ya una vez que tenemos la planta colocada, diseñada y las materias primas ubicadas, la segunda fase sería llevar a cabo la reacción. La reacción, como he comentado, es una carbonatación simple y lo que nos preocupamos es de realizar diferentes ensayos, experimentos, de manera que optimicemos las diferentes variables de reacción, como pueden ser en este caso la presión, la temperatura, la velocidad de agitación y el burbujeo del dióxido de carbono, cómo se alimenta, así como la relación de agua a ceniza que resulta más adecuada para optimizar el producto resultante. Y en último lugar, la tercera fase sería recuperar esas cenizas, filtrarlas, recuperamos el sólido y caracterizarlas para ver qué propiedades mecánicas, físicas y químicas tiene y si son adecuadas para poder aplicarlas como material de construcción, tanto para materiales prefabricados como para utilizarlo directamente como aditivo en cementeras. Y esto sería todo. Esta tecnología está enmarcada dentro del proyecto Low CO2, pero el grupo actualmente pues, colabora o ha colaborado, participa con numerosas industrias y centros tecnológicos en otros proyectos regionales de carácter nacional y europeos. Y pues con esto doy por concluida mi exposición y muchas gracias. Y ahora Alex continuará con otra de las líneas de la valorización de residuos. Es que ricasco. A ver cómo hago esto. Ay, no, Alex, ¿tienes el micrófono? No. Ahora está. ¿Me oís bien? ¿También se ve bien? Sí, vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a Miriam también por darme el paso y bueno, a Clima por la invitación y a Nagore y a Ricardo, desde luego, por acordarse de nosotros. Yo voy a hacer una breve presentación. Bueno, quería enseñar pues, los últimos resultados, los nuevos desarrollos que estamos teniendo en el laboratorio dentro del ámbito de trabajo de reciclado de residuos complejos a través de tecnologías termoquímicas. Entonces, bueno, como ha dicho Miriam, dentro del Grupo Suprem hay una línea dedicada al reciclado y valorización de residuos que lleva trabajando en ello desde el año 1992 y a día de hoy, pues bueno, estas somos las 5 personas que trabajamos en esta línea con Blanca Caballero, que es la directora de la línea, que es la única representante que nos queda de esos años 90. Después estamos Esther y yo un poquito de segunda generación y Borja y Adriana, que son las personas que están haciendo las tesis doctorales en los proyectos que os voy a enseñar hoy. Así que, bueno, todo esto que os voy a enseñar hoy es el trabajo de este equipazo de 5 personas. Lo que solemos hacer en esta línea, que nos gusta llamarnos Waste to Resource, bueno, he puesto aquí un poco los residuos que venimos tratando, pues igual en los últimos 15 años así, desde que yo estoy en la escuela.
Son siempre residuos que nosotros llamamos complejos, pues porque no pueden ser reciclados por las vías actuales de reciclado y normalmente suelen ser sólidos. Si bien también tenemos alguna, voy a poner el puntero láser. Si bien también tenemos experiencia en proyectos de, bueno, tratando residuos líquidos industriales tipo aceites. Normalmente nuestra actividad lo que solemos hacer es cuando recibimos el residuo, lo estudiamos, lo analizamos, lo caracterizamos y pensamos cuál puede ser la mejor tecnología posible dentro de esta paleta que os enseño aquí de tecnologías termoquímicas para poder obtener, en primer lugar, por nivel de preferencia, materias primas secundarias, que pueden ser pues, desde fibras de carbono en un residuo que las contiene, a carbones para diferentes aplicaciones, pues puede ser electrodos para baterías o absorbentes, etcétera. Si esto no es posible, si no podemos obtener materias primas secundarias, pues variamos al siguiente paso, que sería intentar obtener combustibles alternativos, tipo aceites o combustibles gaseosos. Y si esto tampoco es posible, pues bueno, estudiamos la posibilidad de hacer combustibles eficientes de residuos complejos. Bueno, la idea es seguir un poco la jerarquía de residuos, como podéis ver aquí, recuperación material y valorización energética. De todos estos tratamientos que están aquí en verde, en el que tenemos el mayor expertise, sin ninguna duda, y el mayor número de horas de trabajo y experiencia es en la pirólisis, por lo cual ahora estamos muy contentos porque estamos viendo cómo estos últimos años esto está empezando a moverse de una manera que hace 10 años no se movía y nada, expectantes a ver qué puede pasar con esta tecnología. Para la gente que no lo conozca, bueno, brevemente decir qué es la pirólisis, pues bueno, consiste en el craqueo térmico, o sea, la descomposición térmica del residuo, que se produce por un calentamiento en ausencia de oxígeno, ¿vale? Es una reacción clásica de química orgánica, esta estaba en los libros antes de que se fundara la Escuela de Ingenieros y todo, así que esto lo digo porque ahora como todo esto está en un boom muy alto, leemos por ahí proceso innovador, tal, basado en tal, bueno, lo de innovador un poco entre comillas, también le suelen cambiar el nombre, bueno, esto como comentario. También para la gente que no conozca mucho los tratamientos térmicos, pues no se trata de una incineración, evidentemente, porque no se hace en presencia de aire. Este es un proceso cuyos rendimientos, el comportamiento que puede tener el residuo en el proceso se puede prever más o menos bien haciéndole un análisis inmediato al residuo inicial. El análisis inmediato es un análisis en el que te dice, bueno, te divide, por decir así, el contenido de tu residuo en 4 grupos o tipos de materia, que sería la humedad, la materia volátil, el carbono fijo y las cenizas. Aquí he puesto unos números aleatorios, bueno, simplemente para indicar que eso tiene que constituir, o sea, sumar 100, constituye todo el residuo. Entonces, a partir de este análisis, la materia volátil y la humedad del residuo, más o menos, aproximadamente, siempre hay algo que se queda en otra fracción, pero en general se va a convertir en una fase gaseosa en el proceso de pirólisis, parcialmente condensable. Esto quiere decir que luego cuando lo enfriemos va a haber un producto gaseoso y un producto líquido. Mientras que el carbono fijo y las cenizas permanecen en fase sólida después del proceso y normalmente generan un sólido carbonoso en el que también está el contenido de cenizas inicial. Entonces, ¿para qué es interesante un proceso de pirólisis? Pues bueno, siempre que podamos, a través de él, recuperar materiales de valor añadido de los residuos, que ya estén en el residuo, por ejemplo, unas fibras de carbono que queremos recuperar de un material plástico reforzado, o cuando podamos generar productos de valor añadido a través de este proceso, ¿vale? O incluso ambas cosas, si es posible. Entonces, algunos ejemplos claros en los que la pirólisis puede funcionar a nivel de productos, pues puede ser pues, un residuo lignocelulósico tipo madera. Es un residuo que carboniza muy bien, entonces se puede obtener un carbón vegetal sin mucho problema y utilizarlo en las diferentes aplicaciones del carbón vegetal. Y la fracción líquida de este tipo, de la pirólisis de este tipo de residuos sería la conocida como bio-oil, que en un esquema de biorefinería, como comentaba antes Miriam, pues puede ser una fuente de materias primas. Otro ejemplo muy adecuado son los residuos plásticos reforzados con fibras, porque a través de la pirólisis se pueden recuperar las fibras. Y otro clásico sería para residuos de composición muy compleja, donde tenemos un montón de materiales, todo muy mezclado, en los que pues, a día de hoy pirólisis o procesos termoquímicos similares son prácticamente la única alternativa de reciclado que tenemos. Entonces, lo que os queríamos enseñar hoy son los resultados que obtenemos utilizando, bueno, trabajando en pirólisis de una forma un poco diferente a lo habitual. Lo habitual sería trabajar con un único reactor, que es este de aquí abajo. Esta es nuestra instalación de pirólisis del laboratorio, bueno, una de ellas. Y que la salida de este reactor estuviese directamente conectado con este tren de condensación que veis aquí, donde obtendríamos los líquidos, ¿no? Al enfriar esa parte
gaseosa, esa materia volátil que he comentado antes, y aquí recogeríamos los gases. En el reactor se nos quedarían los sólidos. Eso sería hacer la fase sólida. Sería hacer una pirólisis convencional. Nosotros llevamos ya unos años trabajando en un sistema en el que hacemos un tratamiento en serie, podéis ver aquí, de la salida del primer reactor, de donde sale la materia volátil de la descomposición del residuo, pasa por otro reactor antes de lo que es el enfriamiento, la condensación y la recogida. ¿Qué pasa en ese reactor? Pues bueno, lo que hacemos es aprovechar que podemos utilizar aquí una temperatura, pues la que nos convenga, y lo rellenamos de materiales. Me vais a perdonar que no voy a dar muchos detalles porque bueno, hay algunas tecnologías que están un poco pendientes de evaluación para patente. Bueno, rellenamos de diferentes materiales, ahí hacemos una receta nuestra con cositas que pueden funcionar bien en función de qué residuo tenemos, con el objetivo de que lo que aquí condensa y los gases que se recojan ya sean un producto mejorado con respecto a si no tenemos esta unidad de tratamiento en serie, ¿vale? Nuestra intención es que ya obtengamos unos productos que sean un poquito más cercanos a la aplicación industrial, si es que se puede. Entonces, os quería enseñar la utilización de esta tecnología, de este tratamiento, evidentemente con diferentes recetas de materiales, por decirlo así, en el reactor de arriba, para dos tipos de residuos. Los primeros son los plásticos reforzados con fibras, que son residuos que tienen un poco esta pinta y que a primera vista, sobre todo las piezas curadas que podéis ver aquí, pues uno diría, bueno, esto es un tocho de plástico. Pues bueno, no es, tiene dentro unas fibras que principalmente suelen ser de carbono o de vidrio que lo refuerzan, que hacen además que tengan unas propiedades mecánicas muy buenas y como el peso es bajo, pues bueno, en el sector de transporte es una maravilla de material, pero que presenta sus dificultades luego para el reciclado, porque en principio ya de entrada tenemos ahí dos fases, la fase fibra, la fase, digamos, la matriz plástica, lo cual impide ya el tratamiento mecánico tradicional, el reciclado mecánico tradicional, pero es que además la mayoría de estos plásticos son termoestables. Estas resinas son muy técnicas, son muy de ingeniería, entonces no funden, así que ya está doblemente impedido. Este es un tipo de residuos que hasta hace poco tiempo ha pasado más o menos desapercibido. Había algunas iniciativas, nosotros hace unos 10 años o así ya estuvimos con una empresa del sector aeronáutico, que ellos generan muchos residuos de este tipo. Pero bueno, no había gran cosa alrededor. Por ejemplo, en el PEMAR 2016-2022 solo los mencionaba para las embarcaciones de recreo, que suelen estar hechas con resinas reforzadas con fibra de vidrio. Aquí ya se decía que actualmente su destino final es el vertedero. Pero esto cuando ha saltado por los aires completamente ha sido pues, más o menos recientemente. Ya está incluido en el Plan de Acción de Economía Circular de España, en el que se indica que a partir del 2023 va a haber un desmantelamiento bastante masivo de los parques eólicos, pues debido a fin de vida útil o a la repotenciación. ¿Qué pasa? Que las palas de los aerogeneradores son de este material, entonces ahora de repente todos son palas. Estamos las palas para arriba, para abajo, sin parar. Esto evidentemente tiene su impacto también en nuestro país, ¿no? En el País Vasco, en el que ya tanto en la estrategia de economía circular como en el plan de prevención ya tenéis ahí líneas prioritarias, composites, que son este tipo de materiales, y en el de prevención hay corrientes emergentes, que se prevé que se van a generar en mucha cantidad en el futuro, residuos de composites, ¿vale? Bueno, pues ahora que los tenemos ahí en primera plana, ¿qué ocurre con estos residuos cuando se tratan con la pirólisis? Pues bueno, en principio las fibras se obtienen súper bien, ya podéis ver, estas son fotos que nosotros obtenemos en el laboratorio, en el que a partir de esos tochos de plástico que habéis visto antes, podemos recuperar las fibras, ya veis que se ven perfectamente tejidas, esto es un tejido de carbono, esto es unidireccional de carbono, esto es fibra de vidrio, que además de que se recuperan a la vista perfectamente bien, luego hay que caracterizarlas y tal, pero bueno, es un tema que está más o menos solucionado, yo diría. Hay ya empresas industriales que recuperan fibras de carbono a través de la pirólisis y esto está bien, por eso le he puesto la carita verde. Pero claro, hay un problema aquí, es decir, oye, y la materia volátil esa que os he hablado yo antes, que se descompone, o sea, en realidad el plástico de estas piezas, ¿qué pasa con él, no? Cuando hacemos este proceso? Pues bueno, lo que pasa es que luego lo enfrías y vas a generar un líquido y un gas, ¿no? Como os he comentado antes. ¿Y qué pasa? Bueno, pues los gases, os he puesto aquí un par de ejemplos. Esto sería un residuo de un barco y esto de un coche de competición. Este tiene fibra de vidrio y este de carbono. Pues bueno, se generan unos gases que, bueno, tienen igual demasiado CO2, pero bueno, con su contenido de hidrocarburos, un poder calorífico es un poco bajo, pero bueno, podrían valorizarse de alguna manera. No es, digamos, el impedimento principal. El problema son en los líquidos que se generan, los líquidos que rinden en una pirólisis convencional, estamos hablando normal,
hasta un 35% en peso, son unos líquidos que podéis ver en este tubo de ensayo, tienen esta pinta. O sea, en principio vemos hasta 3 fases, una fase líquida orgánica, una fase líquida acuosa y esto es una fase sólida o semisólida, una especie de cera. Y en el cromatógrafo nosotros detectamos aquí 160 compuestos químicos diferentes, 160. Entonces, claro, a pesar de que hay muchas iniciativas, estamos viendo ya ahora con el tema de las palas y tal, de coger estos líquidos y bueno, vamos a llevarlos a una destilación, intentar buscar los compuestos de interés. Nuestra opinión es que esto está muy lejos, 160 compuestos químicos está muy lejos de poder meter en una unidad que te pueda recuperar algunos de interés. Y bueno, prueba de ello es que a día de hoy casi todas las plantas que tienen que trabajan con estos residuos según pirólisis, esta fracción, esta materia volátil que se descompone, directamente la queman fuera. No hay ni gases ni líquidos y es principalmente por eso. Entonces, ¿qué puede ocurrir tras el tratamiento en serie que aplicamos nosotros con la foto que os he enseñado antes? Pues bueno, en los gases, ya veis aquí tenéis barco, coche, sin tratamiento son los datos de antes, con tratamiento es utilizando, digamos, la tecnología que utilizamos nosotros. Bueno, para empezar ya el porcentaje de gases aumenta bastante y estamos hablando de unos gases que además de tener una reducción en el CO2 que podéis ver aquí bastante espectacular, lo que tiene aún más espectacular es un aumento en el contenido de hidrógeno, de 3 a 42, de 10 a 42, ha coincidido que es 42 en los dos. Con lo cual, pues bueno, en el caso del barco, incluso su poder calorífico en masa aumenta muchísimo y claro, estamos hablando de un gas que tiene un 42% en volumen de hidrógeno, o sea, estamos ya muy cerca de un 50% que suele ser un poco la barrera para poder plantearse separar el hidrógeno puro y tenerlo como compuesto químico, o sea, estamos muy cerca de que este gas sea una fuente de lo que se suele llamar from plastic to chemicals, porque es del plástico, es la resina esa que tenía el residuo, podemos generar hidrógeno, ¿no? Podríamos, estamos bastante cerca en este caso. ¿Y qué pasa con los líquidos? Pues con los líquidos es algo aún más alucinante. Veis esta foto y no os lo creéis, pero es que es verdad. Os pongo la de antes otra vez para que veáis cómo estaba esto antes y cómo está ahora. Reducimos mucho la fracción líquida, baja como a un 10% y es un líquido completamente acuoso, ya podéis ver la foto. O sea, acuoso 100%, no hay fracción orgánica y ahí detectamos 3 compuestos, con el mismo método en el cromatógrafo, 3 compuestos químicos de los cuales el fenol, uno de ellos está en un 78% en área. Esto no es una cuantificación directa, pero ya da la idea de que hay mucho fenol, mucho más que el resto de compuestos. Fenol, que es un producto, una materia prima que se utiliza evidentemente para poder formular resinas fenólicas, pero también las epoxi, policarbonatos nylon, o sea, estamos hablando de un compuesto que sí se puede utilizar para volver a generar las resinas plásticas. Entonces esto sería un plastic to plastic. O sea que estamos cerca, no digo que lo hemos conseguido ni mucho menos, nos queda mucho que trabajar, pero estamos cerca un poco de ese reciclado integral que sería las fibras por un lado, de los gases conseguimos un compuesto químico de interés y de los líquidos un compuesto químico que sirve para la reformulación polimérica, que es un enfoque mejor que el de los gases. Y por otro lado, os quería enseñar también pues, algunos resultados con otro tipo de residuos que son los residuos procedentes del tratamiento mecánico de residuos. Ya sabéis que en Euskadi vivimos la dura paradoja de que la principal industria generadora de residuos en Euskadi es la industria del tratamiento de residuos. Es una cosa que llama bastante la atención, casi 1 millón de toneladas en el año 2008, según datos oficiales del gobierno vasco. Pues ya veis, la industria del tratamiento de residuos es la principal generadora de residuos y si luego entramos ya más en detalle a cuáles son esos residuos a código LER de 6 cifras, los residuos concretos que más se generan, pues nos encontramos que en la tercera posición se encuentran unos residuos llamados residuos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, una cosa variada, en la cual tenemos la gran tragedia que es esta, un 94% de depósito en vertedero, es decir, estamos depositando el 94% del tercer mayor residuo que se genera en Euskadi, según datos oficiales. ¿Qué tipo de residuos son estos? Pues bueno, en general, igual se me olvida alguno, pero suelen ser las fracciones de rechazo de estas plantas de tratamiento mecánico de residuos complejos en general. Pues plantas de fragmentación de vehículos, de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de clasificación de envases, de tratamiento mecánico biológico. Bueno, hay unas fracciones por ahí que lo que tienen es esta pinta. Entonces, claro, esta es la razón de que a día de hoy la cosa esté complicada, porque ya estáis viendo que son unas fracciones muy, 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 muy complicadas, muchísimos materiales, no solo, iba a decir no solo plásticos, me estoy adelantando, hay un montón de materiales mezclados aquí
Evidentemente no se puede hacer un reciclado mecánico con esto, pues son unas fracciones industriales ya muy mezcladas, son rechazos, en realidad, rechazos industriales, pero tienen algo bueno, y es que son residuales muy ricas en plástico. Normalmente suele haber más de un 80% en plástico. Y como son plásticos que no son como los que os he enseñado antes, estas resinas termoestables que son muy técnicas y que en su pirólisis generan unos líquidos un poco regulinchis, como habéis visto. Estos son más los que se llaman commodity plastics, son más los habituales, son poliefinas, poliestirenos, ese tipo de plástico. Entonces generan un aceite de pirólisis que está, bueno, bastante más cerca de que pueda ser utilizado o pueda ser del interés, por ejemplo, de una refinería, ¿vale? Pues sería un poco de, bueno, devolver ese plástico que han fabricado pues en forma de líquido, ¿vale? Aquí tenéis una foto, ya veis que esto es totalmente orgánico, tiene mucha pinta de un líquido derivado del petróleo. Y en general tiene aspectos positivos, aquí con la carita verde, son 100% orgánicos, a no ser que tengamos un contenido celulósico pues un poco relevante. A veces esto en los rechazos de envases pasa. Poder calorífico superior, bueno, muy alto, en realidad, muy bueno. Principalmente compuestos por carbono e hidrógeno en más del 90%, que es lo que interesa en este caso, lo que significa que tiene un bajo ratio OC, o sea, poco oxígeno, y virtualmente sin azufre. Esto también es muy bueno. Azufre suelen tener muy poco o nada. Pero luego tenemos unos inconvenientes que, bueno, se pueden más o menos esquivar, pero ahí están. A veces podemos tener unos líquidos de muy elevada viscosidad. Si hay mucha poliolefina en el residuo inicial, esto más o menos se puede arreglar. Podría ser necesario igual alguna destilación, pues bueno, para obtener igual las partes más interesantes de estos líquidos, pero si fuese ese el único impedimento, pues que más expertos en destilación que las refinerías, podría pasar. Metales pesados, pues es algo que siempre hay que chequear. Nosotros cuando los medimos, a día de hoy no hemos encontrado, pero bueno, hay que chequearlo siempre porque en algunos de estos residuos hay metales también mezclados ahí. Y el mayor impedimento que nosotros vemos está aquí abajo, y es que normalmente tienen halógenos estos líquidos, porque en los residuos iniciales hay PVC, hay retardantes, se llama bromados, entonces tenemos ahí un contenido en cloro, que es el máximo impedimento. Nadie quiere un líquido, un aceite de pirólisis que tenga cloro, o sea, así de claro. Entonces ahí es donde hay que trabajar y donde estamos trabajando. Entonces os quería poner un poco el ejemplo, aplicando la misma forma de trabajar de antes con el reactor de arriba, pero ahora evidentemente en el reactor de arriba utilizando otros materiales, pues los resultados obtenidos con una corriente de rechazo de una planta de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? El aceite de pirólisis, que sería en este caso el producto que queremos generar, el producto estrella, ¿no? Para poder enviar a una refinería si fuese posible, pues a ver, os pongo aquí cuatro ensayos diferentes. En uno convencional, pirólisis normal, podemos obtener un rendimiento del 70% en peso, o sea, esto está muy bien en cuanto a rendimiento, el producto principal está claro, pero ya veis que esto tiene un cloro de casi 4.000 ppm. Esto es una cosa, bueno, aunque es 0,4% en peso, que dices, uy, qué poco, pues no. En ppm esto es una locura. El residuo inicial anda como por 7.000 o 8.000. Se reduce a la mitad, pero bueno, esto es inviable, esto no puede ser. Entonces, hay una forma de desclorar bastante clásica, habitual, que es la de incorporar una etapa en el proceso de pirólisis, calentar hasta 300, dejarlo ahí durante un tiempo, en nuestro caso 1 hora, porque el enlace cloro-carbono es el más débil de todos y a esa temperatura se rompe y es como que desalogenas el medio. Pierdes un poco el cloro, bueno, y el bromo en forma de cloruro de hidrógeno. Y lo puedes sacar del medio y luego realizar la pirólisis a 500 grados. Bueno, estos son a 500, pero bueno, a la temperatura que quieras. Entonces aquí, en este caso, pues tendríamos un rendimiento en líquidos de 47%, o sea, baja con respecto al convencional porque algo se pierde también a 300 grados, pero ya veis que la descloración es bastante importante. Esto baja a 560 ppm, que todavía es mucho, pero baja bastante. Bueno, pues nosotros con nuestro tratamiento dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba sin etapa, pero con tratamiento, a ver si el tratamiento ya directamente, calzándonos la etapa, a ver si podemos generar un buen líquido. Bueno, en cuanto a rendimiento, muy similar que cuando haces etapa, 44, y en ppm de cloro también. Ya veis que la descloración con este tratamiento es también bastante brutal, 712, está en el rango. Aún así era alto, entonces hicimos un último experimento, decir, bueno, vamos a hacer la etapa y luego el tratamiento. Os he puesto tratamiento 2 porque no es exactamente igual que el 1, ahí vamos cambiando cositas. Y en este caso, pues obtenemos un 30% de un líquido que tiene 244 ppm. Esto ya, como os decía antes, empieza a estar ya más cerca. Está un poco mejor. Es difícil saber
Hombre, en general la gente te dice, no, ¿cuánto cloro? 0 ppm, pero bueno, me imagino que habrá algún límite en el que empiece a ser un poco admisible. Es difícil saberlo, pero pues bueno, por ahí se oye, bueno, menos de 200, menos de 100, bueno, pues estamos ahí un poquito acercándonos. Estos son resultados muy preliminares, tenemos que mejorar un montón de cosas, entonces creemos que podríamos bajarlo, ¿vale? Este rendimiento del 30, alguno dirá, joder, te has perdido ahí un montón de aceite, ya. Pero si generas 70 que no vale para nada, pues ¿para qué lo quieres, no? Pues mejor 30 que se pueda usar. Junto con, bueno, y unas fotitos para que veáis que el propio tratamiento, estos son los aceites sin el tratamiento nuestro. El primero sería el de la convencional, el segundo el de la etapa, que se ven ahí un poco gorditos, un poco oscuros. Ya veis que en el tratamiento esto también, alguna propiedad física y química se ha mejorado. Son claramente más transparentes, tienen muchísimo mejor pinta. Habría que ver un poco los parámetros interesantes, pero a priori tienen buena pinta. Junto con el aceite, pues generamos también gases, claro, que tiene una composición pues, similar a la que os he enseñado antes, hidrocarburos, CO2, puede valorizarse como un gas combustible sin problema. Y claro, en el enfoque de hacer un reciclado integral que hablábamos antes, pues es que estos residuos también generan un sólido, claro. Y en este caso no es nada despreciable, tiene un 20-25%. Entonces, bueno, pues por plantear alguna acción dijimos, bueno, ya que es una especie de carbón, vamos a hacer algunos ensayos como adsorbente, en este caso adsorbente en fase líquida, y lo hicimos probando un proceso de absorción de restos de medicamentos, porque bueno, somos conscientes de que en las estaciones depuradoras de aguas residuales empieza también a sonar un poco la alarma de hay mucho resto de medicamento por ahí, que a día de hoy, pues bueno, habría que, no sé si están ya implementando tecnologías o no, pero creemos que van por el camino de la absorción en carbono activo. Entonces hicimos un experimento pues, intentando simular un tanque rotatorio de los que podría haber en una estación depuradora, pues aquí en pequeños tubos de centrifugación en el laboratorio, bueno, haciéndose un poco ese movimiento circular. Y probamos, esto os he quitado los nombres, pero bueno, serían 3 sólidos diferentes procedentes de la pirólisis de estos residuos RAE. Absorción en 3 tipos de, bueno, son todo antibióticos, 2 penicilinas, amoxicilina, otros varios. Y podéis ver los resultados de arriba. También es bastante una cosa, bueno, tiene un porcentaje de absorción este sólido de aquí, ya veis que los otros no tan bien, pero este sólido de aquí tal cual está, o sea, le quitamos un poquito los metales que se veían así, digamos, a simple vista, absorbe estos 5 o 6 antibióticos casi en un 100%, está sin activar. Hay que probar un montón de cosas más también, esto es súper preliminar, pero bueno, también tiene buena pinta. Y entonces, pues nada, en eso estamos. Y yo he terminado, no sé si hasta igual me he pasado. Así que nada, vuelvo a agradecer a Clima, a Nagore y a Ricardo la invitación y nada. Es todo de mi parte. Pues muchas gracias, Alex y Miriam, por las 2 presentaciones, muy interesante. Este último tema que acabas de comentar, la verdad es que es bastante interesante también. Me imagino, o sea, esa escala de laboratorio la habéis planteado con agua de EDAR, ¿estáis colaborando, entiendo, con algún consorcio? No aún. No, Esto está hecho, está preparada una disolución en laboratorio con agua y el medicamento. Es todo en condiciones muy sintéticas, lo que es real es el residuo. Es residuo de muestra real de RAE, carbonizado, bueno, pirolizado ahí en nuestra instalación y lo que te digo, quitado ahí un poquito los metales, así que veíamos. Vale, no. Sí que quería decir, Alex, es que recasco, grande, Miriam también. Y Alex ha hablado mucho, pero hay cosas que se dejan sin decir. Si puedo compartir pantalla en un momento, a ver si puedo ver por aquí. A ver, por la pantalla, voy a aquí. No sé si está. Ya. Vale, pues rápidamente. Alex también tiene alguna tecnología. Alguna tecnología patentada, como esta de la pirólisis. Para quienes no se pierden esto, pues la voy a buscar aquí rápidamente. Aquí voy a poner... y aquí vamos a poner...
Vale, hemos encontrado aquí una patente que, como veréis, bueno, está Alex aquí metido. Y es una patente pues, sobre esto mismo, sobre cómo recuperar. Alex, ¿quieres hablar un poco de ella? Sí, quiero decir que está protegida a nivel europeo en unos cuantos países y también en Estados Unidos. Pero si quieres decir alguna cosa así rápida, Alex. Pues una de las que os he enseñado es trabajando con el residuo plástico reforzado con fibras, pues describe un poco el método que llevamos a cabo arriba, en el reactor de arriba, para poder obtener unos productos muy mejorados, tanto el líquido como el gaseoso. Pero es, vamos, es eso mismo que os he mostrado. Lo único que me falta decir es que esto está patentado, pero sí, era ese. Ya, patentado y listo para identificar si a alguien le interesa. Antes se nos ha olvidado algo, ¿no, Nagore? Una cuestión solo. Que tenemos alguna mano levantada entre los espectadores. Lo que habíamos habilitado es el chat. Si podéis trasladarnos la pregunta, por favor, por el chat, que veo que Inge Lazcano ha hecho bueno, tiene la mano levantada. Si puedes plantearnos la pregunta por el chat, Inge. Y nada. Perdona, que te he cortado, Ricardo, que estabas comentando. Sí, le comentaba a Nagore que antes se nos había olvidado básicamente dejar nuestro contacto. ¿Tienes a mano la página por ahí? No, solo decir que, bueno, os pasaremos las diapositivas y, bueno, agradecer a Clima la invitación, a Alexander y a Miriam antes unas exposiciones, vamos, estupendísimas. Entonces, los que tengan interesados en las actividades de Suprem, pues tendrán el contacto y con Ricardo y conmigo para cualquier otro tema de interés, otras tecnologías, otros grupos y demás, pues también encantados de que nos contacten. Ahí está. Vale. Y tenéis también el email de Ricardo. Entonces, bueno, pues como hemos comentado, hay muchos grupos de investigación y muchas cosas que hacer con las empresas. Y agradecer al equipo Suprem que bueno, que creo que lleva una actividad extraordinaria. ¿Qué, Ricardo? Pues, o sea, hemos abierto eso, el turno de preguntas. En principio veíamos aquí una mano levantada, pero de momento no tenemos ninguna pregunta. Igual, ¿podemos aguantar ahora? Bueno, también veis que tenemos una encuesta en el chat que, bueno, para aquellos que habéis asistido, si podéis rellenarla, por favor, que nos ayuda también un poco a mejorar, adaptar los webinars a lo que creáis, bueno, que podamos mejorar. Hay una pregunta en el chat de María Teresa Tejero. Sí. A ver, dígame por qué no me... Un momento. Sí, Miriam, no, Alexander. Igual si lo veis, cualquiera de vosotros igual puede contestar. Si queréis, si no podéis ver el chat, la es pregunta... que no puedo ver, ya lo siento. Como organizador no puedo ver el chat, pero vamos, que si la tenéis a mano, por favor, y podéis... Sí, hago aquí un compartir pantalla en un pispás y la tenemos aquí. La pregunta es si hacéis estudios de especiación de metales en residuos. Nosotros no. Pues nos dedicamos siempre más a la parte orgánica. En general solemos estar trabajando con residuos cuyo interés para nosotros es el plástico. O la parte plástica, bueno, si es biomasa, pues la parte que se descompone. Y en la parte un poco de las cenizas no solemos indagar mucho más, la verdad. Miriam, no sé si... No, yo creo que tampoco, lo que has dicho. Yo más allá de la parte técnica sí que me gustaría contrastar con Ricardo y Nagore un poco, bueno, también con Alex y Miriam, desde el punto de vista de esa labor de transferencia o de puesta en contacto de las empresas con los grupos de investigación. Pues... Perdona, Miquel, una cosita, que me chivan aquí por otro canal que al parecer está el chat deshabilitado. ¿Puede ser posible? En
En principio, si ha podido hacer la pregunta Teresa, debería estar habilitado. Sí que es cierto que eso, había otra mano levantada de Inge desde el principio y no ha planteado la pregunta a través del chat. En principio parece que está habilitado, ¿eh? Está Vale. deshabilitado, vale. Hay otra. Ah, vale. Sí. Eso. Vale, yo estoy con Kaiso por aquí y a mí me funciona. Pero soy Ya. panelista, no sé si... Sí, Vale. ahora sí es cierto que a mí me ha pasado lo mismo. Igual, pero en principio está habilitado. Pues dice María Teresa que está deshabilitado. Ujú. Por alguna razón... Bueno. Sí, a la izquierda hay una opción para preguntar y a la izquierda del chat hay otra opción para hacer preguntas y respuestas, que yo creo que es igualmente válida, es lo mismo. Ujú. Ahora son aquí. Vale, el chat sí, es la opción, es efectivamente como comenta Miriam y Teresa, está la opción de preguntas y respuestas. El chat es, quizás tenemos acceso a los panelistas, entonces seguramente. Vale, aquí ahora mismo hay otra pregunta de Miriam para Alexander. ¿Hay empresas en España que estén implementando actualmente estas técnicas de pirólisis en residuos? ¿Se refiere a trabajar con las dos unidades de reacción? Si es eso, que yo sepa, no. Pero no creéis, es que nosotros aquí, Nagore y Ricardo, suelen tener más contacto con la empresa, es que nosotros somos muy ratones, ¿eh? No creas que yo tengo un conocimiento, o sea, lo que a veces oímos de empresas que se nos acercan, pero aquí nosotros estamos a lo nuestro, que bueno, igual nos convendría sacar un poco más la cabeza, pero vamos, no me toméis como un experto en el estado del arte industrial porque estoy bastante lejos, ¿eh? Podría serlo en el científico. Sí que hay una empresa que está implementando quizás no estas técnicas en sí, pero sí otras técnicas que han sido desarrolladas desde algún otro grupo de la universidad en cuanto a lo que es pirólisis, tanto de neumáticos como de bricks, como de... O sea, yo lo que ahora mismo veo es un poco en la prensa especializada, pues en los portales tipo pues, newsletters de pues, residuos profesional, Retema, no sé qué, y ahí sí que es cierto, es lo que he comentado en la presentación. De un tiempo a esta parte se leen al menos noticias de un montón de iniciativas, que no sé hasta qué punto o en qué punto están, pero vamos. Pero esto, ya os digo antes, no pasaba hace 5 años ni loco. O sea, hace 5 años decías pirólisis y te decían agur. Y ahora ya esto es otra cosa, tiene otra pinta, sí. Sí, hay bastantes iniciativas de inversión, plantas, bueno, más allá de la parte de investigación y demostración, sí que es cierto que en los últimos tiempos hemos asistido a un despegue de este tipo de iniciativas ya industrializadas, vamos. A ver. Vale, parece que ahora sí iría al tema del chat, pero bueno, tenéis las preguntas y respuestas, el chat y para poder hacer más cuestiones. Yo, no sé, me ha quedado en el tintero lo que os iba a comentar Naure y Ricardo, bueno, ya vosotros también, Alex y Miriam, un poco eso. ¿Cómo veis, o sea, qué barreras hay ahora mismo un poco para a la hora de facilitar esa relación entre empresas, que nosotros también la focalizamos mucho en pymes, porque al final las grandes obviamente pues pueden disponer de más recursos, de tiempo, de personas para tener esa labor de innovación, de estar en relación con la universidad, pero bueno, pues luego tenemos otras, las pymes que están buscando soluciones más cercanas al mercado, que igual están más alejadas de los TRLs de los grupos de investigación, pero que, bueno, que al final tiene que haber una conexión también para que esas soluciones que puedan estar más cerca del mercado se pueda colaborar en esas soluciones o las empresas transmitan cuáles son las necesidades reales a medio plazo en cuanto a innovación o temas que les puedan generar mejoras de competitividad, ¿no? Como esa relación con la universidad, ¿cómo la veis? O sea, esto puede ser una vía, los webinars, pues están los programas de ayudas, pero no sé si desde vuestro punto de vista tenéis alguna... Bueno, ¿tenéis una visión? ¿Tenéis veis barreras o podemos buscar áreas de mejora? ¿No? Bueno.
Gracias, Miquel. Si quieres empiezo yo y continúa Nagore. Sí, este tipo de webinars se viene bastante bien porque yo creo que la primera barrera que encontramos es el desconocimiento de que la universidad puede ser un socio tecnológico. Básicamente, mucha gente ve a la universidad como un lugar donde se enseña a alumnos, pero no lo ve como un sitio donde se desarrolla muchísima tecnología, ¿no? Y ese desconocimiento yo creo que es la primera barrera, ¿no? No quiero acaparar, así que, Nagore, si quieres añadir alguna cosita más. No, y al hilo, pues también lo que ha comentado Alex, ¿no? Que aún todavía existe quizá alguna barrera de comunicación entre lo que necesita la empresa y lo que da la universidad, y yo creo que eso solo se puede solventar pues hablando más y comunicándonos más, ¿no? En este webinar, Alex y Miriam han explicado sus investigaciones y su grupo de investigación, y puede haber empresas que, aun sin saber exactamente cómo, les interese hablar con ellos. Pueden hacerles desde unas asistencias técnicas o proyectos de I+D, ¿no? Pues, más allá del estado del arte, pero yo creo que la principal barrera es el no conocerse. Por lo menos que por nuestra parte eso, pues vamos, como con estos webinars, como con otros eventos, pues bueno, vamos a tratar de facilitar ese conocimiento mutuo. Y luego aquí hay bueno, en preguntas y respuestas tenemos de Amaya Arzado, no sé si ahora. Sí, para Alex, el tratamiento adicional que estáis patentando supone un aumento significativo de consumo de combustible. ¿Habéis valorado el uso de combustibles alternativos no fósiles en la pirólisis? Sí, el tratamiento en el segundo reactor también es endotérmico, sí, utiliza energía, sí. Luego, en los balances generales, pues cuando tienes un mejoramiento suficiente de los productos, compensa un poco el balance energético del proceso global, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta. Y con respecto al valorar combustibles alternativos, ¿te refieres para obtener la energía para el proceso? Eso debería ser lo ideal. Una opción puede ser, si haces un calentamiento por combustión de gas, pues que sea tu propio gas de pirólisis, que a no ser que consigas mucho hidrógeno en los gases, como es uno de nuestros casos, en principio pues es un gas que se puede quemar en un motor y obtener energía. Y si es una unidad bueno, si se ha pensado en un horno que sea eléctrico, pues que fuese de electricidad de origen renovable. Vale. Gracias, Alex. Bueno, nos hemos ido un poco del horario previsto. No sé si alguien más quiere plantear alguna reunión, pero bueno, si os parece bien podemos ir cerrando el webinar y si no hay nadie. Vale, no tenemos más preguntas en principio y bueno, pues agradeceros de nuevo a todos vosotros las presentaciones de hoy y bueno, eso, con lo que hemos comentado ahora, más allá de la parte específica que habéis comentado Alex y Miriam, pues bueno, esa idea de poder conocer al resto de grupos de investigación y avanzar en esa línea de interacción entre empresas y la universidad. Bueno, agradeceros también a los asistentes que habéis participado en el webinar. Como he comentado antes, eso, tendréis posteriormente las presentaciones ahí también con los datos de contacto de todos los ponentes de hoy en el canal de YouTube de Aclima y bueno, si tenéis alguna cuestión también pues podéis trasladarnos a través de Aclima que bueno, la traslademos posteriormente a todos los que han participado hoy. Entonces, bueno, eskerrik asko y hasta la próxima píldora. Venga, agur. Eskerrik asko a vosotros, Miquel, por invitarnos. Agur.